En 1979, la pujante ciudad de Nueva York no era igual a la actual. Sus muelles se encontraban en abandono y pudriéndose. La ciudad en general lucía corroída y plagada principalmente de prostitutas y traficantes. Muy cerca al Times Square, exactamente en la calle 42, se había formado un epicentro de pornografía, sexo y perversión. La oferta en ese ámbito era extensa. Encontrabas todo lo que te puedas imaginar. Este enorme abanico de opciones atrajo a los neoyorquinos, así como a los extranjeros, a un nuevo mundo: la libertad sexual. En este lugar parecía que los límites habían desaparecido. Mujeres de todos los lugares llegaban a la calle 42 para hacer mucho dinero prostituyéndose. En medio de toda esta perversión y ambiente tenso, las desbordadas tasas de homicidios no hacían más que terminar de sepultar a esta zona. Los homicidios, asaltos y violaciones eran cosa de todos los días. Sin embargo, una serie de hechos aún más espeluznantes cambiarían la historia negra de este lugar. El 2 de diciembre de 1979, en un hotel de dudosa categoría llamado Traveling Motor Hotel, en la habitación número 417, la presencia de humo y llamas alertaba a los empleados y huéspedes de un incendio. Los bomberos llegaron al hotel, pero al controlar las llamas entre los restos de humo y cenizas, descubrieron algo macabro. En cada una de las camas gemelas de la habitación se encontraron torsos. Ambos cuerpos eran de mujeres. Estos cuerpos no tenían la cabeza ni las manos. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Quiero contarles brevemente que el día de hoy vamos a tener la historia de un asesino en serie. Y este sujeto es realmente espeluznante y los crímenes que cometió son pavorosos. Aunque su nombre no es realmente muy conocido a nivel de otros asesinos en serie, es bastante interesante conocer lo que él hizo y también saber que hasta la actualidad él sigue confesando acerca de los crímenes que cometió y de casos sin resolver que han permanecido muertos durante años. Él ha empezado a admitir lo que hizo. Él, por ejemplo, inicialmente fue procesado por 5 asesinatos y luego esta cifra aumentó a 17. Y a una periodista le confesó que son entre 86 a 100 víctimas las que habrían pasado por sus manos. Él es conocido como el asesino de Times Square o el también famosamente conocido como asesino del torso. Así que amigos, les doy la bienvenida nuevamente y vamos a pasar a ver los detalles que tenemos el día de hoy. Lo que había ocurrido en la habitación 417 representaba un nuevo nivel de sadismo. Los cuerpos presentaban heridas que al parecer eran superficiales. Parecía ser que quien atacó a ambas mujeres estaba tratando de torturarlas. Este no había hecho heridas mortales, y en la escena se encontró la ropa de ambas víctimas doblada prolíficamente junto a la bañera. Además, faltaban las joyas y carteras de ambas. Al indagar cuál era el huésped que se había hospedado con ambas mujeres, se pudo determinar que era un hombre registrado como Carl Wilson, el cual había pasado 4 días hospedado junto a ellas. En ese entonces no se exigía a los huéspedes presentar algún tipo de identificación con foto, ni tampoco se realizaba check-in. Si lo hubieran hecho, habrían encontrado en la maleta del supuesto Carl esposas, mordazas, ataduras y una sierra para metales. En la manija de la puerta de la habitación había solicitado que se coloque el cartel de no molestar. Los empleados refirieron que la habitación durante esos 4 días había permanecido bastante silenciosa, hasta el día del incendio.
En cuanto a las víctimas, se pudo identificar a una de ellas. Se trataba de Didi Godarzi, una prostituta de 23 años inmigrante de Kuwait. La otra mujer no ha podido ser identificada hasta la actualidad, pero se estableció que podía ser una adolescente hasta máximo los 18 años. El médico forense Luis Napolitano describió las heridas de las víctimas como poco profundas. Los cortes, golpes y mordiscos en los cuerpos se habían visto ya antes en otras escenas recientes. La habitación no arrojó huellas dactilares, cabellos o alguna evidencia del atacante, lo que hacía presumir a la policía que había sido limpiada exhaustivamente. Al analizar los cuerpos también se comprobaron ataques necrófilos, y en cuanto a las cabezas y manos jamás fueron encontradas. La policía también había corroborado posteriormente la identidad de Didi Godarzi por una zapatilla de marca Philip Marco encontrada en la escena. Algo importante a notar en este punto y que va a tener gran peso en el desenvolvimiento de esta historia tiene que ver con el reconocido cineasta, escritor e investigador forense, el Dr. Peter Bronski. Bronski comenta que en diciembre de 1979 él tuvo que viajar a la ciudad de Nueva York por trabajo y no contaba con mucho presupuesto, así que se alojó en un hotel de la calle 42, precisamente en el Travelin Motor Hotel. Él dice que en este hotel tuvo un extraño encuentro. Cuando él estaba en el ascensor empezó a pulsar el botón, pero el ascensor no descendía y él sentía que alguien lo estaba reteniendo en el piso de arriba. Cuando al fin el ascensor desciende, él se encuentra con un sujeto que lucía un poco nervioso y apresurado. Lo describió como un sujeto normal de cabello rubio y que tenía en sus manos una gran bolsa. Con esta bolsa inclusive le golpeó en la rodilla a Bronski, pero él no prestó mayor atención. Simplemente se subió al elevador y subió al piso que a él le correspondía. Una vez que estuvo en este lugar, él empezó a ver que había humo y ceniza en el ambiente y se alarmó. Y también dice que percibió un olor, como él lo llama, que sentía que olía a plumas de pollo quemadas. Él, al igual que el resto de huéspedes y también los empleados, fueron desalojados del hotel porque se había iniciado un incendio. Solamente días después, Bronski se enteró que en el hotel en el cual él se iba a alojar era donde se habían dado los macabros hallazgos. Y ahí es cuando enlazó que el sujeto con el cual él se había topado en el ascensor era el atacante. E inclusive pensó que esta gran bolsa con la cual le golpeó en la rodilla contenía las cabezas y las manos de las mujeres que fueron las víctimas. Lo que hasta ese entonces la policía desconocía era que las víctimas encontradas eran solo 2 de otras muchas víctimas de este letal depredador. Pero estos ataques no eran algo nuevo para él. El primero se dio lugar 12 años antes. En New Jersey vivía Nancy Vogel con su esposo y sus hijos, una mujer devota cuya afición era jugar al bingo. Ese día le dijo a su esposo Henry que iría a jugar, pero las horas pasaron y la madre no había regresado, algo poco habitual en ella. Al día siguiente, su esposo, desesperado, puso la denuncia por desaparición. Pasó todo el fin de semana sin noticias de Nancy, pero el día lunes algo cambió. 2 niñas de 12 años habían llegado a su casa desde la escuela. Las niñas, al mirar por la ventana de su habitación, se dan cuenta que en la acera hay algo parecido a un maniquí dentro de un vehículo. Ambas bajaron para ir hasta el auto para ver qué era. El hallazgo fue macabro. Ellas se dieron cuenta de que era el cuerpo de una mujer, el cuerpo de Nancy Vogel. Cuando llegó la policía, se determinó que la ama de casa había sido golpeada y estrangulada. No tenía ropa y sus manos estaban atadas delante de ella con una cuerda de nylon. Su ropa estaba cuidadosamente doblada debajo de su cuerpo. En el maletero del auto se encontraron bolsas de compras con zapatos y una blusa nueva.
Entonces se investigó esa línea, llegando al lugar donde Nancy había hecho las compras, pero no obtuvieron nada. La única sospecha era que el atacante conocía a la señora Vogel. De ese modo, el caso de Nancy pasó a ser uno de los casos fríos más largos en la historia del condado de Bergen. Avanzamos 4 meses en el tiempo, estamos en el 16 de febrero de 1968. La madre y maestra de baile Diane Martin Cusack también es encontrada dentro de un auto en Valley Stream, Nueva York. También había sido golpeada y estrangulada. Tenía cinta adhesiva en la boca y el cuello y signos de defensa en las manos. En la escena se pudo recuperar una muestra de semen. El 17 de julio de 1968, Jackie Leah desapareció después de estar en el ensayo de la banda de la escuela Midland. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado. Había sido estrangulada con la correa de cuero con la que ella solía portar la bandera. Casi después de un año, exactamente el 7 de abril de 1969, desaparece Irene Blaze. Su cuerpo había sido encontrado en Saddle River, estrangulada con un alambre o tal vez con la cadena de un crucifijo que ella portaba en el cuello. Con el paso del tiempo, la lista de mujeres desaparecidas y posteriormente encontradas sin vida fue en aumento. En su mayoría presentaban las señas particulares que habían observado en las decenas anteriores: marcas de mordeduras, cortaduras superficiales, piquetes, estrangulamiento y violación. Pero los investigadores no habían asociado esta serie de muertes con un solo atacante. Inclusive muchos de estos nombres que vimos de la lista de mujeres que habían sido encontradas permanecieron por muchísimos años como casos fríos. Solamente en el año 2014, 2021 y 2022, este atacante pudo admitir una serie de crímenes que había cometido. Ustedes recordarán que en la escena de Diane Cusack se había encontrado una muestra de semen. Esta fue procesada y dio positivo para un hombre. Este era Richard Cottingham. Pero tendrían que pasar muchísimos años y décadas para que Cottingham pueda ser atrapado, y no precisamente por esta muestra de semen. Nació el 25 de noviembre de 1946 en el Bronx, Nueva York. Su padre William trabajaba en la industria de los seguros en Metropolitan Life Insurance. Su madre era Anna y juntos tuvieron 3 hijos, Kathy, Carol y Richard. Ellos tenían una vida relativamente cómoda, vivían en una casa amplia de 2 plantas y los padres eran católicos practicantes estrictos. Richard es descrito en su niñez como tímido y retraído. Al contrario de otras infancias de asesinos en serie, Richard diría años más tarde que jamás sufrió ningún evento traumático, ni una infancia de maltratos. Él solía criar palomas y alimentar ciervos, jamás maltrató a los animales. Acudió a una escuela católica y desde los 7 años de edad recuerda que ya tuvo 2 novias. Empezaba a sentir que le gustaba dominar a las personas. En la escuela secundaria no fue popular ni un perdedor, más bien estaba en el medio, pero siempre tendía a la soledad. Lo único que se puede resaltar de su infancia era la profunda devoción que su madre le tenía, por lo que el niño siempre permaneció junto a ella. Era sobreprotectora y dominante. El único evento de cierto modo traumático que Cottingham recordaría después de muchos años era que cuando se cambió de escuela se sintió rechazado y relegado. Durante su adolescencia empezó una doble vida secreta como ladrón de tiendas. Se sentía orgulloso de nunca ser atrapado. Cottingham empezó a desarrollar una obsesión con imágenes de mujeres atadas o en peligro. Estas las veía en revistas pulp como Argosy, Saga, True, Stag, True Adventure, etc. Todas estas revistas pulp, así como de detectives, han sido catalogadas como las favoritas visualmente y para la lectura de asesinos en serie de la posguerra, cuando eran niños o adolescentes.
Esta descarga abrumadora de imágenes sádicas penetraron en las mentes perturbadas como la de Richard Cottingham. En 1960, varios psiquiatras analizaron la obsesión de asesinos en serie con las atrocidades en los campos de concentración nazis. Una vez que se graduó, Richard no quiso ir a la universidad y su padre le ayudó a conseguir un trabajo como operador de consola de computadoras. Había ingresado a la empresa donde trabajaba su padre, pero 16 meses después, cuando aprendió todo respecto al cargo, se fue a la competencia, a The Blues. Esto generó un conflicto entre Richard y su padre. Entonces Richard sale del hogar volviéndose independiente. Poco después su padre se jubiló y se fue a vivir a Florida con su madre, dejando a Richard solo. Es en ese tiempo cuando cometió su primer asesinato, matando a Nancy Vogel. Richard Cottingham tenía 21 años. Teniendo en cuenta que el promedio de edad en la cual los asesinos en serie cometen su primer asesinato es de 28 años, se le puede considerar como un asesino precoz. Los registros indican que Cottingham en este periodo de tiempo habría matado al menos a 6 mujeres. Pese a todo esto, en 1970 él se casa con Janet, pero él estaba muy lejos de querer ser el esposo perfecto, pues él continuaba haciendo los robos que vino haciendo desde la adolescencia, pese a tener su trabajo estable. Inclusive en el año 1973 se le acusa de haber agredido física y sexualmente a una prostituta. Ella no se presentó a la audiencia, por lo cual se le desestimaron los cargos. Richard y Janet tuvieron su primer hijo, pero Richard siempre visitó a las prostitutas. Alegaba incluso horas de trabajo extras para poder quedarse con ellas. Pasó el tiempo y la pareja tuvo 2 hijas más, pero la fachada de esposo complaciente no podía tolerarse más. Richard Cottingham era incapaz de sentir afecto alguno por su esposa. Después del tercer embarazo ocupó la habitación del sótano y no volvió a tener sexo con ella. A esta habitación la llamó su estudio y lo mantenía todo el tiempo bajo llave. Pero la curiosidad innata en Janet por saber qué ocultaba su esposo en aquel estudio la llevó a abrirlo, cosa que le dejaría una espeluznante sorpresa. En el lugar había un sinnúmero de bisutería, ropa de mujer, zapatos, bolsos, lencería, esposas y artículos para bondage. También revisó el maletero del auto, en el que encontró más artículos de bondage, botellas de whisky, correas, mordazas, etc. Pero Janet, ante el terrible hallazgo de los trofeos de Cottingham, prefirió guardar silencio. Richard en su trabajo fue considerado un empleado modelo, pero esto no sirvió para alejarlo de sus actividades indeseables. Él solía robar a sus compañeros, sacando copias de las llaves de sus casas. Sus compañeros también recuerdan que le gustaba alardear sobre prostitutas y bondage, y de cómo solía robarles llevándolas a hoteles y que se iba sin pagar. Cottingham tenía un fetiche que iba aumentando con el paso de los años. Este era su deseo sádico y también los pechos grandes. El perfil de mujeres que buscaba eran mujeres pequeñas con pechos grandes y de cabello rubio. Después del nacimiento de su último hijo, Cottingham tuvo una amante, a una mujer llamada Barbara Lucas. La relación duró 2 años, años en los cuales Cottingham siguió violando y asesinando mujeres. De los brutales ataques de Richard Cottingham, hubo varias mujeres que resultaron con vida, como por ejemplo Karen Shield y Susan Geiger. Estas 2 mujeres eran prostitutas, las cuales habían sido atacadas de manera similar, pero en lugares y tiempos diferentes. Ambas habían sido drogadas y llevadas a hoteles en los cuales se despertaron con cortes en el cuerpo y profundas mordeduras, así como brutales ataques sexuales. En una de estas 2 escenas se pudo recuperar una toalla, la cual tenía restos de líquido seminal
el cual posteriormente de ser procesado dio como resultado que correspondía a un sujeto con tipo de sangre O. Luego de este ataque a las dos prostitutas, llegamos a los dos cuerpos encontrados en el Traveling Motor Hotel. Era claro que Cottingham había empezado a realizar sus ataques de manera muchísimo más sádica, y esto no se detendría. El 5 de mayo de 1980, Marianne Zancanelli hacía su trabajo limpiando las habitaciones del Hotel Quality Inn Motel en New Jersey. Cuando Marianne se encontraba limpiando la habitación 132, notó que una de las camas que no se habían usado tenía la colcha amontonada en el pie. No prestó mayor atención y siguió aspirando, hasta que su aspiradora chocó con un gran objeto debajo de la cama. Es entonces cuando cayó en cuenta que la habitación tenía un fuerte mal olor. Marianne levantó el colchón de la cama. Sorprendida miró el cuerpo desnudo de una mujer, colocada unas esposas en las manos y cinta adhesiva en la boca. Esta mujer era Valerie Ann Street, de 19 años. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, cortes, punzones y mordeduras en el pecho. Se calculó una tortura de 24 horas. En cuanto al registro del hotel, ella se había registrado con el seudónimo de Shelley Dudley. Entró el 4 de mayo y jamás salió. El 12 de mayo de 1980, la prostituta Pamela Wainsfield fue encontrada golpeada en un estacionamiento. Según informes policiales y médicos, el atacante la mordió varias veces. Después de conocer a Cottingham, Pamela había sido drogada y golpeada brutalmente, sufriendo heridas en todo su cuerpo. Después de ser encontrada, la policía de Teaneck la llevó a un hospital. El terror de los hoteles se volvió a repetir el 15 de mayo de 1980. Los bomberos fueron llamados al Hotel Sevilla. Nuevamente encontraron el cuerpo de una mujer con varias mordeduras y el atacante había prendido fuego para borrar evidencias. Y si bien es cierto no había mutilado las manos o la cabeza, a ella en particular le extrajo los senos y los había colocado en la cabecera de la cama. Los agentes dijeron que la habitación había sido limpiada en su totalidad. Los impulsos de Richard Cottingham cada día eran más difíciles de satisfacer. Esta víctima fue identificada como Jen Rainer, de 25 años, una prostituta que trabajaba en Times Square. Para ese entonces el atacante ya era conocido como el destripador de Times Square o el asesino del torso. En 1980, la esposa de Richard Cottingham, Janet, le plantea el divorcio. Ella alegaba extrema crueldad. Nosotros ya sabemos de la crueldad de la cual era capaz Cottingham, pero ella se refería a que desde el año 1976 ellos no habían vuelto a tener sexo, inclusive que había dejado a sus hijos sin dinero. También comentó que él solía irse solo de vacaciones y que frecuentaba clubs de swingers, bares gays o casas de baños. El 21 de mayo de 1980, Leslie Ann O'Teal, de 18 años, se encontraba trabajando en las calles como siempre, pero esa noche sería diferente para ella, para Richard Cottingham y para todas las víctimas del asesino del torso. Cottingham se acercó a ella para invitarla a salir bajo el seudónimo de Tommy. Se presentó como su alma salvadora, ofreciéndole ayudarla a escapar de su proxeneta hacia New Jersey. Leslie, por supuesto, aceptó encantada. En el camino se detuvieron para comer y Richard Cottingham le compró un gran bistec. En el restaurante, Leslie aceptó tener sexo con él por $100. Cottingham fue nuevamente con su acompañante al Quality Inn Motel, en donde hace 3 semanas había dejado el cuerpo de Valerie Ann Street bajo la cama. Pero los empleados no lo reconocieron y le entregaron las llaves de la habitación 117. En la habitación, Cottingham ofrece hacerle un masaje a Leslie y ella se tumba boca abajo en la cama.
Él se sentó sobre su espalda, pero en lugar de empezar a masajear, sacó un enorme cuchillo. Cottingham se lo acercó a la garganta mientras le colocaba un par de esposas en las manos. Él inició su rutina de tortura. Le decía que su tortura era su placer y que por ser una puta merecía ser torturada. Además le dijo que otras ya lo habían tomado, así que ella debía tomarlo. La volteó y le hizo un corte. Le dijo que lo que seguía era quemarle los senos, los genitales y el ano. Luego Leslie sintió una fuerte mordida en el pecho y empezó a brotarle abundantemente la sangre, la cual Cottingham lamió. Entre uno y otro castigo, Richard Cottingham traía una toalla húmeda para limpiar el rostro de Leslie, para que ella estuviera lúcida y él pudiera seguir disfrutando de su sufrimiento. Algo terriblemente cruel que Richard Cottingham hacía era que había hecho un arma falsa él mismo. Solía llevarla con él y dejarla al alcance de las víctimas para que intenten tomarla y dispararle. Cuando esto sucedía, él estallaba en risa y placer al ver la angustia y frustración de las mujeres. Con Leslie fue igual. Ella vio el arma y la tomó y le intentó disparar, pero se dio cuenta que era falsa. Esto disparó la ira de Cottingham, que enloquecido tomó su cuchillo y lo introdujo en la vagina de Leslie. Los gritos de dolor de la mujer llenaron la habitación y una empleada los pudo escuchar. Eran las 9:30 de la mañana y ellos habían ingresado a las 4 de la mañana. Es entonces cuando la empleada alerta a la recepción de lo que estaba sucediendo. El recepcionista inmediatamente llama a la policía, los cuales llegaron a la puerta de la habitación exigiendo que la abrieran. Cuando lentamente se abrió la puerta se pudo ver a Leslie aterrada y Richard Cottingham detrás de ella. Él le había dicho que debía decirles a los policías que todo estaba bien. Ella obedeció, dijo que estaba todo bien, pero sus ojos decían lo contrario. Los movió de derecha a izquierda indicando que había un problema y también hizo un gesto con la mano sobre su cuello. Los policías se dieron cuenta que Cottingham estaba tratando de huir por una puerta posterior, pero lograron atraparlo. En su poder tenía esposas, una mordaza de cuero, 2 collares de esclavitud, una navaja automática, réplicas de pistolas y una reserva de píldoras recetadas. Al fin, Richard Cottingham había sido arrestado. Durante los interrogatorios, Cottingham negaba constantemente cualquier implicación, hasta que después de muchas horas de presión simplemente dijo: tengo un problema con las mujeres. En cuanto al tema de Leslie Ann, él se negó a admitir algo. Él dijo que había sido algo consensuado, además que estaba pasando muchísima presión por el tema de su divorcio. Dijo que él había acordado pagarle $180 a Leslie por una sesión de bondage. Él en todo momento se refería a ella como el sujeto femenino, algo que suelen hacer este tipo de sujetos para alejarse o tomar distancia de la víctima o simplemente porque siguen considerando a la mujer como un objeto. Al final no admitió nada y simplemente se limitó a decir no recuerdo. Pero los agentes ya habían obtenido una orden judicial para registrar su casa. Cuando entraron descubrieron su amplio cofre de trofeos. El técnico informático, esposo y padre había quedado al descubierto. Esta sala de trofeos es una de las más terriblemente gráficas encontradas hasta la actualidad. Cottingham durante su estancia en prisión intentó quitarse la vida en 3 ocasiones, una de estas rompiendo sus lentes e intentando cortarse las venas con el cristal, lo cual no solo no funcionó, sino que lo dejó sin lentes por varias semanas. La policía de Nueva York y la de New Jersey empezaron a trabajar en conjunto y los cargos en contra de Richard Cottingham empezaban a acumularse. Además, las 2 víctimas sobrevivientes lograron identificarlo.
La caja de Pandora de los crímenes de Richard Cottingham había sido abierta. Inicialmente, en 1981 y 1982, se le acusó por 3 muertes. Cottingham no tenía ni idea que algún día la ciencia sería capaz de descubrir a depredadores como él mediante el ADN. En una sola de las escenas, en la de Valerie Street, la mujer encontrada bajo la cama, se encontró una de sus huellas en las esposas que Valerie tenía en las manos. Además, ahora había 4 víctimas sobrevivientes. En 2009 finalmente admitió 5 de los asesinatos y las admisiones a través de los años continúan así. En el año 2010 admitió el asesinato de la madre y esposa Nancy Vogel. En 2014 de Irene Blaze y Dennis Falaska. En 2017 de Jacqueline Leah, o conocida como Jackie Harp. En 2021 la de Lorraine Marie Kelly y Mary Ann Pryor. En 2022 la de Diane Martin Cusack, Lorraine Montalvo McGraw, Mary Beth Haynes, Laverne Moye, Sheila Heyman, Marita Emerita Rosado Nieves, Lisa Thomas. A pesar de la admisión por parte de Cottingham de la muerte de Lisa Thomas, esta investigación aún está en curso y no fue acusado de este crimen. Esto se debe a que las autoridades no estuvieron de acuerdo ni tomaron en serio las declaraciones de Cottingham en cuanto a la muerte de Lisa. El narcisista que Richard Cottingham lleva dentro de sí lo llevó a cometer un grave error. Pese a las recomendaciones de sus abogados de que no suba al estrado a declarar, él lo hizo. Pensaba que podía conquistar y engañar al jurado como lo había hecho en todos estos años con estas mujeres. Su estrategia fue endeble, culpando a las víctimas, además de poner en tela de duda la reputación de las mismas por el oficio que tenían, y simplemente limitándose a contestar «yo no lo hice». En junio de 1981, Cottingham es condenado por 15 de los 21 cargos y es sentenciado de 173 a 197 años en prisión. El modus operandi de Cottingham fue definido así. Él se acercaba a las prostitutas y les decía que había ganado mucho dinero jugando. Les mostraba grandes fajos de billetes y se los ofrecía por sexo e incluso con invitación a cenar. De este modo, ellas se iban con él. En el lugar a donde las llevaba les colocaba drogas en las bebidas. Una vez aturdidas, procedía a torturarlas. Algunas sobrevivieron porque la muerte como tal no era el objetivo de Cottingham. Lo que le proporcionaba placer, como ya hemos visto antes, era el poder y el control. Además, satisfacer sus impulsos sexuales mediante la tortura. Si volvemos a ver la escala de maldad del Dr. Stone, Cottingham se encontraría en la escala más alta, en el número 22, en la que se encuentran sádicos sexuales torturadores. En el caso de Richard Cottingham han sido de vital importancia personas externas, se puede decir, al caso, como periodistas y escritores, los cuales han tenido un acercamiento directo con Cottingham, lo cual ha permitido que sea capaz de seguir admitiendo más asesinatos. En primer lugar está Nadia Fessani. La periodista y escritora canadiense ha llevado una exhausta investigación del caso de Cottingham. Nadia se ha entrevistado y se ha escrito con varios asesinos en serie como Arthur Shawcross, Kate Jesperson, Gary G. Grant, Joel Rifkin y por supuesto Richard Cottingham. Con este último intercambió correspondencia por más de 2 años. Cottingham no había aceptado dar entrevistas a nadie, sobre todo porque no quería que sus hijos sepan a detalle sobre sus crímenes. Pero Nadia logró convencerlo. Es así que después de 29 años de encerramiento, acepta entrevistarse con Nadia. Esta entrevista se dio el 25 de febrero del 2013.
Pero Cottingham desconocía el alcance de Internet. Él pensaba que simplemente esta entrevista se transmitiría en la televisión francesa. How did you feel when you committed the crimes? No. Oh, I know exactly how many. How many? Over 85. Under 100. I was doing this for years. Hardly a week or two went by without something happening. So you're saying you were killing a victim every week? Every couple of weeks on average. For how many years? I can't tell you that. But well over 10. Would you have continued to kill if you hadn't been arrested by the police? Definitely. Richard, would you be able to kill me? Would I be able to kill you? No. Why not? Because I like you. You're tough. You don't take no crap. I respect you. You would be the type I would have as a girlfriend. Al ver esta entrevista en YouTube, la hija de una de las víctimas, de Didi Godarcy, una de las dos mujeres encontradas sin cabeza, ella quiso contactar con Cottingham en el año 2017. Jennifer Weiss quería saber por qué le había hecho eso a su madre y sobre todo en dónde estaban los restos que nunca fueron hallados. Jennifer lo empezó a visitar en prisión, incluso ella sospechaba que él era su padre biológico. La historia de Jennifer con Richard Cottingham es larga y sigue transcurriendo en este momento. En resumen, Jennifer llegó a sentir en cierto modo afecto por Cottingham e inclusive lástima. Además, se hizo muy cercana a él. Finalmente obtuvo lo que quería, la confesión de dónde estaban las partes no encontradas de su madre. Pero las autoridades no han dado paso a la búsqueda, pues ya lo ven como algo infructuoso porque Cottingham ya está condenado. En la miniserie de Netflix Crime Scene, The Times Square Killer, Jennifer recalca que no es amiga de Cottingham y que solamente le interesa obtener la mayor cantidad de información posible respecto a otras víctimas para darles a las familias el cierre que necesitan. Esta historia de Jennifer y Cottingham la ampliaré en un extendido de este video. En cuanto a uno de los protagonistas de esta historia, como les había comentado en un inicio, el Dr. Peter Bronski. Él tuvo también varios acercamientos con Jennifer Weiss y ellos frecuentemente conversaban sobre este tema de Richard Cottingham. Es de este modo que ella sirve de intermediaria entre el Dr. Bronski y Cottingham y ambos empiezan a intercambiar correos electrónicos. Es así que luego de 39 años, él está nuevamente en contacto con este sujeto después del incidente del ascensor. Y en febrero del 2018, estos correos pasaron a ser visitas personales en las cuales Peter Bronski pudo conversar con Cottingham. En diciembre de 2019, Peter Bronski, en vísperas de publicar su segunda edición de Serial Killers: The Method and the Madness of Monsters, dio a conocer las confesiones con la cooperación de la oficina del fiscal del condado de Bergen en una reunión comunitaria en Midland Park. El agente Ancelotti y la oficina del fiscal confirmaron posteriormente los cierres excepcionales de los asesinatos de Jacqueline Jackie Harp, Irene Blaze y Denise Falaska. Las confesiones de Cottingham en 2021 de las muertes de Lorraine Mary Kelly, Marianne Pryor, fue extraída por el detective Ancelotti semanas antes de su retiro, y esta fue facilitada por el Dr. Bronski y por Jennifer Weiss. Bronski y Weiss en sus reuniones con Cottingham le aconsejaron que hiciera la confesión. Ancelotti había pasado 15 años entrevistando a Cottingham, trabajando para obtener esta confesión. Inspirada por esta serie de confesiones, apareció la nieta de otra víctima, Lorraine Montalvo McGraw. Su nieta Sonia Ruiz McGraw contactó a Peter Bronski.
Ella también empezó a tener correspondencia con Richard Cottingham y lo persuadió para que confesara el asesinato de su abuela Lorraine. Este caso sin resolver durante 52 años finalmente fue cerrado en mayo de 2022, con Cottingham como culpable. Las visitas del Dr. Bronski aún continúan y actualmente está escribiendo American Werewolf, The Life and Crimes of Richard Cottingham, The Last Serial Killer on the Left, basado en una serie de entrevistas en prisión que ha realizado con Richard Cottingham. Es decir, que cuando salga este libro al público tendremos un video actualizado de este caso y ojalá muchísimas confesiones más. Tratando de encontrar una respuesta de en dónde se originó el depredador que vive en Richard Cottingham, varios expertos han planteado diversas hipótesis. Los Pulp Magazine. Una de estas apunta al material gráfico que Cottingham consumió durante su adolescencia e indica que por sí solo este material no provoca que un sujeto salga a matar, pero que este flujo constante de imágenes pueden enseñar, inspirar, agitar, condicionar y facilitar a un niño enojado para que descargue sentimientos de frustración o venganza y exprese sus ansias de poder y control sobre mujeres. Para ilustrar esta hipótesis se ha dado ejemplos como el de Ed Gein, el cual indicó que sus crímenes se habían inspirado en imágenes de atrocidades nazis y japonesas y cuentos de canibalismo del Pacífico, como se trata en las revistas Pulp. En su casa, junto a los artículos que había elaborado con la piel de sus víctimas, se encontraron cientos de revistas Pulp de temáticas de aventuras posguerra y detectives. Dennis Rader, o BTK, describió que cuando él era adolescente se obsesionó sexualmente con las revistas de True Detective que tenía su padre, en donde habían descripciones de violaciones y ataduras. Ian Brady confesó que estaba obsesionado con los informes y las imágenes de los crímenes nazis. Ted Bundy atribuyó su descenso a la locura al consumo adictivo a la pornografía. Además, confesó que fue desde adolescente un obsesionado con las revistas Pulp y las de detectives. Otros expertos, por otro lado, señalan que sus argumentos son más bien usados por los asesinos para descargar el peso de su responsabilidad sobre sus actos. Cerebro reptiliano. Esta teoría hace alusión a un origen biológico, pues explica cómo el sadismo no es más que un instinto de caza placentero que reside en el cerebro humano. Este placer se desarrolla cuando una persona se excita al observar a una víctima tratando de huir de una agresión, por ejemplo. La región que se activa durante el sadismo es la región límbica, por lo que el cerebro de un sádico se puede considerar un motor de destrucción, el cual no quiere ni puede detenerse porque nada en la vida reemplaza la emoción de dominar y destruir. Se desconoce la causa de esta activación patológica que fusiona pulsión sexual con pulsión de agresión, pero se ha planteado estas posibles opciones. Lesiones físicas, exposición a medios pornográficos o violentos, pasajes bíblicos o éxtasis religioso, abusos de sustancias, falta de vínculo infantil o extrema sobreprotección materna, trauma infantil mediante abuso físico o sexual o de terribles experiencias, rechazo, abandono, soledad, falta de estabilidad familiar, trastorno de personalidad como psicopatía, borderline, trastorno antisocial, propensión genética al síndrome de Asperger, trastorno de espectro autista. El libro Serial Murder and the Psychology of Violent Crimes dice que los asesinos en serie sádicos deben sentir un mayor sentido de empatía por sus víctimas, porque llegan a tal punto de comprender su dolor que es este el que les permite coaccionarlas más fácilmente, lo cual les da acceso a disfrutar de su sufrimiento.
El periodista Rod Late, que ha venido haciendo cobertura sobre el caso Cottingham desde el inicio, dijo: «Nunca me había encontrado con este tipo de maldad oscura en ninguno de los temas que cubrí. Había escrito sobre algunas personas profundamente perturbadas, pero nunca sobre nadie tan traicionero y desviado como Cottingham».